Parashá Devarim. Hoy se estudia la Parashat Devarim, palabras, que corresponde con la lectura de Deuteronomio 1:1, 3:22. Esta semana comenzamos un nuevo libro, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio de la Torá es un libro importante para nosotros, porque es un libro de recordatorios. Creemos que hay dos razones principales para estos recordatorios. La primera es que somos personas olvidadizas y necesitamos que nos recuerden sus preceptos. La segunda razón es que Hashem enfatiza fuertemente ciertas cosas que son importantes para él, por lo que sería prudente prestarles atención. El libro de Deuteronomio comienza con estas palabras. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 son las jornadas desde el Horeb, por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. El año 40, el año 1 del 11º mes, habló Moisés a los israelitas exponiendo todo cuanto Adonai la había mandado respecto a ellos. Deuteronomio 1:1-3. Si avanzamos un poco más adelante, vemos que Mosé repitió las promesas de Hashem a Israel mientras viajaban a la tierra prometida. Mirad, yo he puesto esa tierra ante vosotros. Id a tomar posesión de la tierra que Adonai juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. A medida que continuamos leyendo, se nos recuerda que, dado que Mosé no podía guiar a las multitudes por sí mismo, nombró hombres para ayudar a guiar y juzgar al pueblo. Yo tomé entre los jefes de vuestras tribus hombres sabios y experimentados, y los hice jefes vuestros, jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10, así como escribas para vuestras tribus. Y di entonces esta orden a vuestros jueces: escucharéis lo que haya entre vuestros hermanos y administraréis justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No haréis en juicio acepción de personas, escucharéis al pequeño lo mismo que al grande. No tendréis miedo al hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que os resulte demasiado difícil, me lo remitiréis a mí, y yo lo oiré. Yo os prescribí entonces todo lo que teníais que hacer. Deuteronomio 1:15-18. Además, Mosé envió a 12 hombres a explorar la tierra. 10 de esos 12 regresaron con un informe basado en el temor de los hombres, en lugar del temor de Elohim. Esta falta de fe enfureció a Adonai y trajo algunas consecuencias graves. Adonai oyó encolerizado vuestras palabras y juró así: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a vuestros padres, excepto Caleb,
hijo de Jefné. Él la verá, y yo le daré a él a sus hijos la tierra que ha pisado, porque siguió cabalmente a Adonai. Por culpa vuestra, Adonai se irritó también contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás allí. Será tu ayudante, Josué, hijo de Nun, el que entrará. Fortalécele, ya que él dará a Israel posesión de la tierra. Pero vuestros pequeños, de los que dijisteis que iban a servir de botín, vuestros hijos que no conocen todavía el bien y el mal, sí entrarán allá. A ellos se la daré yo, y ellos la poseerán. Y vosotros, ahora, volveos y partid hacia el desierto por el camino del mar de Suf. Deuteronomio 1, 34-40. La palabra de Hasem es muy consistente, y en la lectura de esta semana encontramos algunos paralelos sorprendentes entre las porciones de Parashá y Haftará, que se repiten en el Nuevo Pacto. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. Uno de los aspectos más increíbles del carácter de Hasem es que, en medio de su justo juicio, muestra su gracia, en el sentido de que siempre guarda un remanente para sí mismo. Él siempre aparta un remanente de personas que lo escogen, lo obedecen y caminan con él, como Caleb y Josué. En Isaías capítulo 1 leemos algunas de las profecías de juicio más duras que se pronunciaron sobre Israel como resultado de su desobediencia. Palabras que sabemos que se cumplieron. Visión que Isaías, hijo de Amós, vio tocante a Judá y Jerusalén en tiempo de Ocías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, escucha, tierra, que habla Adonai. Hijos, crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. ¡Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición! Han dejado a Adonai, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto de espaldas. ¿En dónde golpearos ya si seguís contumaces? La cabeza toda está enferma, toda entraña doliente. De la planta del pie a la cabeza, no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego, vuestro suelo delante de vosotros, extranjeros se lo comen, y es una desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión como cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no habernos dejado Adonai Sebaot un residuo minúsculo, como Sodoma seríamos, a Gomorra nos pareceríamos. Isaías 1:1-8.
Sin embargo, en medio de ese juicio vemos, una vez más, la asombrosa gracia de Hashem en que Él deja para sí mismo un remanente. Hashem se dejó a sí mismo como un remanente de personas que lo amarían, lo servirían y andarían de acuerdo con sus caminos. Apartó a un remanente de personas cuyo deseo es honrarlo en todos sus caminos, desde un corazón amoroso y libre, y no como resultado de una obligación religiosa. Como nos dice Isaías 1, 10-15. Dejó un remanente que volvería a él, sería limpiado de sus malas acciones y enseñaría sus preceptos y demandaría justicia. Como nos dice Isaías 1, 16-17. Venid pues y disputemos, dice Adonai. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Isaías 1:18. Podemos tener gran esperanza y consuelo al saber que Hashem ha escogido para sí mismo un remanente. ¿Eres parte de él? אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים. אשריכם הרעבים כעת, כי אתם תשבעו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם בני אדם ישנאו אתכם וינדו, ויחרפו אתכם ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. שמחו ביום ההוא ורקדו, כי הנה שכרכם רב בשמיים. הרי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאים. אך אוי לכם העשירים, כי כבר קיבלתם את נחמתכם. אוי לכם השבעים כעת, כי אתם תרעבו. אוי לכם השוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיהם לנביאי השקר. אבל עליכם השומעים, אומר אני, אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם, ברכו את מקללכם והתפללו בעד הפוגעים בכם. המכה אותך על הלכי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. היה נותן לכל המבקש ממך, והלוקח את אשר לך, אל תתבע ממנו. מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן תעשו להם גם אתם. ואם תאהבו את אוהביכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תיטיבו למיטיבים עמכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים עושים זאת. ואם תלוו לאנשים שאתם מקווים לקבל מהם, איזו זכות תעמוד לכם? גם החוטאים מלווים לחוטאים, כדי שיוחזר להם הערך השווה. אדרבה, אהבו את אויביכם והיטיבו, והלוו מבלי לצפות לגמול. ורב יהיה שכרכם, ובני עליון תהיו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרעים. היו רחמנים כשם שאביכם רחמן הוא. אל תשפטו ולא תשפטו, אל תרשיעו ולא תורשעו. סלחו ויסלח לכם. תנו וינתן לכם. מידה יפה, דחוסה, קדושה ושופעת ייתנו בחיקכם, כי במידה שאתם מודדים יימדד לכם. גם משל סיפר להם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. תלמיד איננו גדול מן המורה, אבל כל מי שהושלם לימודו יהיה כמורהו. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? איך תוכל לומר לאחיך, אחי,
הנח לי להוציא את הקיסם אשר בעינך, כשאתה בעצמך אינך רואה את הקורה אשר בעינך? צבוע, ראשית, טול קורה מעינך. אחר כך תיטיב לראות את הקיסם אשר בעין אחיך ותוכל להוציאו. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו, שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא משיח קוצני בוצרים ענבים. האיש הטוב, מאוצר ליבו הטוב מפיק את הטוב, והאיש הרע, מאוצר ליבו הרע מפיק את הרע, כי מתוך השופע בלב מדבר פיו. ולמה אתם קוראים לי אדוני, אדוני, ואינכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם, אגיד לכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית, אשר העמיק לחפור והניח את יסודו על הסלע. כאשר בא שיטפון, היכה הזרם בבית ההוא, אך לא היה יכול למוטטו משום שנבנה היטב. אבל השומע ואינו עושה, דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד. כאשר הזרם נגח בו, התמוטט מיד, וגדול היה חורבן הבית ההוא. La Torá hace una importante declaración. Estas son las palabras. Esto significa que para entrar y vivir en la tierra de Israel es necesario cuidar y respetar las sagradas palabras de la Torá. De lo contrario, no se permitiría la entrada. Por esta razón, Mosé dirigió un mensaje al pueblo de Israel, diciéndoles: estas son las palabras, estableciendo que el cumplimiento de estas palabras es fundamental para alcanzar la bendición divina. Estas palabras no solo son dictadas directamente por el Eterno, sino que son transmitidas a través del instrumento humano de Mosé. La voluntad divina decretó que estas palabras de Mosé fueran escritas en la Torá y que formaran parte del texto sagrado, impregnado del espíritu de santidad. Sin embargo, según algunos comentaristas, la expresión "estas son las palabras" hace referencia a todo el contenido del quinto libro de la Torá. Mosé, en su alocución a su pueblo, les da un mensaje trascendental, una vez más, antes de su fallecimiento. La expresión hebrea devarim, palabras, es comúnmente usada en el texto sagrado para referirse a palabras de reproche. Esto demuestra la importancia y la trascendencia de las palabras en la vida de una persona judía y en su camino hacia la bendición divina. Rashi, uno de los más respetados comentaristas bíblicos, sostiene que al utilizar la palabra devarim, está haciendo una referencia a amonestaciones, ya que es una forma más severa de expresarse en comparación con el resto de la Torá. La misma palabra, divrei, es utilizada en la introducción de los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación. Esta técnica de dar reprimendas en el momento de la muerte, como hizo Mosé, es considerada efectiva, ya que las personas suelen ser más receptivas y menos propensas a resentirse en ese momento. Este mismo enfoque ha sido adoptado por otras figuras importantes en la historia judía, como Jacob, Josué, Samuel y David. Antes de iniciar su repetición de la Torá, Mosé comenzó con una introducción histórica de los errores del pasado. Y los lugares mencionados en su discurso son aquellos donde los hijos de Israel se enfrentaron con Yud-Hei Vav-Hei durante su viaje en el desierto. Según Rashi, estos lugares se mencionan de manera general por consideración a Israel, ya que se trata de palabras de amonestación y recordatorio de los lugares donde habían provocado la ira del Omnipresente. El Midrash es una fuente de conocimiento sagrado
que se deduce de los nombres que Mosé utilizó para describir diferentes lugares a lo largo de su jornada con el pueblo hebreo. Estos nombres son discretas alusiones a las faltas y pecados que se cometieron en esos lugares. Según el Midrash, los nombres son una forma de recordar a la comunidad sus errores y de exhortarles a no repetirlos. Por ejemplo, el nombre en el desierto se refiere a las reclamaciones aprensivas e insensatas que parte del pueblo hizo ante Dios por la falta temporal de agua o alimento durante su estadía en el desierto. También se recuerda la lamentable protesta de «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto». Otro ejemplo es el nombre en la planicie, que alude a la trágica prostitución de los hijos de Israel con las mujeres moabitas, causada por el consejo perverso de Bilam. Frente al Mar Rojo, es un recordatorio del momento en que, encarcelados entre el mar y las hordas egipcias, perdieron la fe y reclamaron airadamente ante Mosé. Entre Parán es una referencia al error garrafal cometido por los espías que exploraron la tierra prometida. Tofel y Labán son recordatorios de la falta de apreciación por el alimento puro y blanco que Dios les enviaba diariamente. Por último, Hatzeroth y Zehab son alusiones a la rebelión de Koraj y el pecado del becerro de oro, respectivamente. Estos ejemplos muestran cómo Mosé exhorta a su pueblo a aprender de sus errores para avanzar hacia su destino. Asimismo, el apóstol Pablo también insta a la comunidad nazarena a aprender de las Escrituras. En Romanos 15:14 y en 1 de Corintios 10:11 se nos dice que las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza y consolación, a fin de que tengamos esperanza. Al estudiar los errores del pasado, podemos esperar alcanzar un futuro mejor y avanzar hacia nuestra meta final. En la parashá de Deuteronomio 1:5 se nos cuenta que Moisés comenzó a explicar la ley a los israelitas mientras se encontraban en el país de Moab, al este del Jordán. Rambán ofrece una perspectiva interesante sobre este versículo, afirmando que Moisés quería que el pueblo entendiera la importancia de prestar atención a sus palabras y de no sentirse confiado de su propia rectitud, para garantizar el éxito futuro. El libro de Deuteronomio, que es el quinto y último volumen de la Torá, se divide en 3 partes. La primera incluye el sermón y las advertencias que Moisés imparte a Israel antes de separarse de ellos. La segunda es una repetición y explicación de los preceptos dictados por Dios que Moisés ya había transmitido a la generación anterior durante la travesía por el desierto. Y la tercera trata de la enseñanza e instrucción de otras nuevas ordenanzas que Dios le había indicado que imparta al pueblo de Israel. Hay una palabra en este versículo que traducimos como explicar, que tiene un origen oscuro y cuyo significado no es evidente. La tradición rabínica traduce el verbo be'er como interpretar o explicar. Sin embargo, su verdadero significado sigue siendo un misterio. Este verbo aparece solamente en 2 oportunidades más en el Tanaj y en ambos casos está relacionado con la escritura. En ambos casos, el término ver parece apuntar a que las palabras deben estar claramente escritas en las tablas o en las piedras, pero en nuestro versículo no se menciona la escritura, sino la narración. Los exegetas medievales dan diversas interpretaciones sobre la forma en que Moisés explicaba la ley, la Torá. Rashi, basado en el Midrash, dice que Moisés explicaba la Torá en las 70 lenguas primigenias, no solo en hebreo, sino en cada una de las míticas 70 lenguas de cada una de las naciones que habitaban el mundo.
La enseñanza de la Torá, según Rashi, no era propiedad exclusiva de los judíos que hablaban hebreo, sino que debía ser escuchada y estudiada por todos los hombres y mujeres del mundo en la lengua que cada uno entendiera. La Torá es una especie de herencia múltiple que se mantiene en el tiempo y el espacio. Por un lado, es un legado que pertenece a toda la humanidad. Un tesoro que se transmite de generación en generación, con la finalidad de que todos puedan acceder a sus enseñanzas y valores. Por otro lado, es una propiedad exclusiva del pueblo de Israel, ya que ellos son los depositarios de su estudio y comprensión profunda. La Torá es un texto sagrado que ha sido transmitido por miles de años y que ha sido conservado con gran cuidado y esfuerzo por las generaciones judías. A pesar de esto, su mensaje es accesible para todos, sin importar la religión o la cultura, ya que su ética y sus valores son universales y están dirigidos a todos los seres humanos. Estos valores incluyen la justicia, la equidad, la compasión, la tolerancia y el respeto a los demás. Por supuesto, para poder acceder a las enseñanzas de la Torá, es necesario traducirlas a diferentes lenguas, de manera que puedan ser comprendidas por un público amplio. Además, es fundamental que se lleve a cabo una interpretación cuidadosa y profunda de los textos sagrados para poder comprender su mensaje de manera integral. Sin embargo, el estudio y la comprensión profunda de la Torá son una herencia exclusiva del pueblo de Israel. Esto se debe a que ellos son los que han transmitido los textos sagrados de generación en generación y son los que poseen una tradición secular de estudio y reflexión sobre sus enseñanzas. Por esta razón, la Torá es el corazón y la columna vertebral del pueblo de Israel, un elemento fundamental para su identidad y su cultura. En resumen, la Torá es a la vez un legado para toda la humanidad y una herencia particular del pueblo de Israel. Sus enseñanzas y valores son universales y deben ser accesibles para todos, pero su estudio y comprensión profunda son la propiedad exclusiva de los judíos. La Torá es un texto sagrado que ha sido conservado con gran cuidado a lo largo de los siglos y que sigue siendo relevante e influyente en la sociedad actual, tanto para el pueblo de Israel como para la humanidad en general. Shabbat Shalom.